¿Cuál fue la primera nación? A lo largo de los milenios, la gente ha defendido la supremacía de su propia nación, afirmando que su propia cultura se estableció antes que todas las demás. En el siglo III AC, por ejemplo, estalló algo así como una guerra cronológica, cuando los cronógrafos de Egipto, Mesopotamia, Grecia y Judea competían por los derechos como la nación más antigua. Un Flavio Josefo, en sus Antigüedades de los judíos y contra Apión, hizo argumentos similares para los hebreos en el primer siglo DC. A pesar de sus esfuerzos por poner a su nación en primer lugar, estos escritores fracasaron. La fecha fundamental que pone en perspectiva la historia de todas las naciones, la fecha en que la gente se dividió en Babel, sigue siendo esquiva hasta el día de hoy. Cosas para considerar. ¿Qué sabemos con certeza sobre el marco de tiempo de Babel en la historia de las naciones? La Biblia tiene la clave. Considera lo siguiente. En una lectura directa de la Biblia, el relato de Babel en Génesis 11 se ubica entre el diluvio de Noé, Génesis 6, 9, y Abraham, comenzando en Génesis 12, lo que sugiere que Babel ocurrió entre el diluvio y Abraham. La lógica sugiere que la división de idiomas ocurrió antes del tiempo de Abraham porque salió de una cultura y un idioma, Ur de los caldeos, visitó otro, Egipto, y se estableció entre un tercero, los cananeos. La Biblia no da la fecha de Babel, pero sí indica el número de generaciones entre Noé y Babel. Génesis 10, 25 hace un comentario interesante de que la tierra fue dividida en los días de Peleg, en la cuarta generación en la línea de Sem. La interpretación dominante en la historia judía y de la Iglesia ha sido que la división de Peleg se refiere a Babel. Por ejemplo, Josefo en el primer siglo dice que Peleg nació de la dispersión de las naciones a sus diversos países. Antigüedades de los judíos 1 de junio de 2004. Peleg y la división de la tierra, no es difícil ver por qué esta interpretación es tan generalizada. La mención de Peleg cae en medio de un capítulo dedicado a la división de naciones. Se cree que la genealogía es una introducción al relato de Babel, que resume las personas clave que estuvieron en Babel y se separaron como resultado de Babel. La genealogía en Génesis 10 fluye directamente hacia la narración de Babel en Génesis 11 con el comentario de que la tierra tenía un mismo lenguaje. Génesis 11, 1. De hecho, sería más natural dividir el capítulo 11 de modo que los primeros 9 versículos vayan con el capítulo 10, y el resto del capítulo vaya con el siguiente capítulo sobre Abraham. Las divisiones modernas de capítulos no se agregaron a la Biblia hasta finales de la Edad Media. Así que la división de la tierra en 10, 25 parece referirse más naturalmente a la división de un lenguaje mencionado en 11, 1. Si todo esto es así, Babel ocurrió en algún momento durante la vida de Peleg, cuyo nombre significa división. Según las edades de las personas enumeradas en Génesis 11 en nuestra Biblia en inglés, Peleg nació 101 años después del diluvio y vivió 239 años. Abraham nació 292 años después del diluvio. La Biblia no nos da más información específica sobre cuándo ocurrió Babel, es decir, cae entre el diluvio y la época de Abraham, probablemente cerca del punto medio, alrededor de 2200 AC, más o menos un siglo.